Miércoles 23 de marzo de 2011 nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas, Estados Unidos. Les recuerdo a ustedes que pueden participar con su pregunta o su comentario. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó ayer a eso de las 12:20 del mediodía y tras su llegada ha desarrollado una agenda que incluyó la visita a la cripta donde descansan los restos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El contenido esencial de la visita ha estado marcada por la reiteración de las iniciativas de prosperidad y desarrollo desde Estados Unidos hacia la región, pero un nuevo enfoque alejado de las políticas paternalistas. En ese contexto, el presidente Obama ha reiterado que tratarán de movilizar la inversión privada y fomentar el asocio con el sector privado en nuestro país. Antes de presentarles esta mañana a nuestro invitado que está con nosotros para hacer el análisis de esa visita, quiero presentarles a ustedes o dejarles una nota que ha elaborado Guillermo Berríos de los discursos principales que se han ofrecido entre el presidente Barack Obama y también el presidente Mauricio Funes en Casa Presidencial. Veamos. Es el quinto presidente de Estados Unidos que visita El Salvador. En esta oportunidad, el mandatario destacó el logro del país en la reducción de la pobreza y haberse convertido en una de las 4 naciones socias para el crecimiento en el marco de una nueva visión de cooperación desde Norteamérica. Como el socio comercial más grande de El Salvador, vamos a ayudar a identificar reformas que movilicen la inversión privada, aumenten el comercio y crean oportunidades para el pueblo salvadoreño. Y uno de los pasos más importantes es fomentar la sociedad entre el gobierno y el sector privado, porque los dos tienen tanto para ganar cuando la gente se libra de la pobreza y contribuye a la prosperidad de su país. Sobre el tema migratorio no hubo ningún anuncio de trascendencia, en tanto el presidente Obama ha dicho que aspira a una reforma integral que depende de un acuerdo bipartidista en el Congreso. El tema de seguridad de la región y la influencia del narcotráfico apareció en la agenda y también un ofrecimiento del presidente Obama. La nueva Asociación de Seguridad Ciudadana Centroamericana que voy a anunciar hoy, vamos a centrar $200 millones para apoyar esfuerzos en la región, incluyendo las fuerzas sociales y económicas que impulsan a los jóvenes a la criminalidad. Vamos a ayudar a fortalecer los tribunales, los grupos de sociedad civil y las instituciones que apoyan el Estado de Derecho. He expuesto al presidente Obama la disposición de mi gobierno de continuar liderando los esfuerzos de integración centroamericana en torno a una estrategia de seguridad conjunta. Le insistí que el tema del crimen organizado, la narcoactividad, la inseguridad ciudadana no es un tema que ocupe solo a El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua aisladamente, ni siquiera a México o a Colombia. Es un tema que nos ocupa como región. En la conferencia conjunta, el presidente Funes reiteró que de nada sirve la represión si no se elimina el terreno fértil de los delincuentes que se encuentran en la pobreza y la exclusión en la que viven muchos jóvenes. El mandatario volvió sobre el pacto fiscal que lo ha enfrentado con el sector privado. Más recursos al fisco para poder echar a andar estos proyectos de la reactivación económica, pero también de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El gobernante norteamericano concluye una gira que lo ha llevado por Brasil y Chile, 2 países con los cuales el presidente Funes ha reiterado que son sus referentes. Informó para Univisión Los Ángeles 34, Carlemi Salinas, La Prensa Gráfica. Bien, precisamente para hacer un análisis de fondo del contenido del mensaje del mandatario norteamericano, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Óscar Godoy. Él es un reconocido politólogo y académico de nuestro país. Óscar, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William. Buenos días, salvadoreños. Bueno, Óscar, para comenzar, antes de entrar a los detalles, en términos generales, ¿cómo considera esta visita? Bueno, mi apreciación es que la visita es bastante simbólica en el sentido de que El Salvador no tiene el perfil ni el estatus de Brasil, ni mucho menos de Chile. En ese sentido, El Salvador ha sido un país escogido en la agenda del presidente Obama como una cortesía, ¿verdad?, que puede interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? Una de esas maneras es que puede significar un respaldo a un gobierno que pudo contenerse ante la posibilidad de girar hacia el sur o girar hacia la izquierda en el sentido en que la conocemos,
hacia un presidente que adoptó un posicionamiento en un modelo de democracia más occidental, y como el mismo presidente Funes lo ha dicho siempre, ¿verdad? Teniendo como referentes al presidente Obama y ocasionalmente al presidente Lula, ¿verdad? En sentido general, la visita constituye un respaldo y una reafirmación de los lazos históricos que los Estados Unidos tienen con El Salvador. Ahora, bueno, de hecho el presidente Funes, en el marco de su discurso que ha ofrecido, él reiteraba sobre el hecho de que el presidente Obama venía de dos países con los que él tiene mucha identidad, que es el caso chileno y también el brasileño. Con Chile ha habido menos referencia, pero bueno, ahora sí lo incluyó el presidente Funes. O sea, va en la línea entonces de lo que usted planteaba, de que tiene que ver con el posicionamiento del presidente Funes. Es decir, podemos pensar entonces que Estados Unidos está reconociendo ese hecho y está valorando como tal esa decisión del presidente Funes de sí. por qué carril caminar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Recordemos que la relación con Brasil y con Chile y El Salvador tiene algo en común. Y lo común es que Brasil pasa ya por una etapa en que tuvo un gobierno de izquierda, pero no una izquierda a ultranza, sino que una izquierda moderada que logra una alianza con el capital fundamental de Brasil y promueve un estilo de gobierno que más podría tipificarse como un gobierno socialdemócrata, ¿verdad? El caso de la presidenta Dilma Rousseff, que también hace un giro pragmático después de Lula, ¿verdad? Alejándose de esa agenda controversial con Irán específicamente, y eso atrae a los Estados Unidos. Y en el caso de Chile, que viene de gobierno de corte socialista moderada también, y es tomada de nuevo por bloques en el poder que son más de derecha. Esos son eventos parecidos, y en El Salvador, el presidente Funes también que opta por un modelo de gobierno que se aparta también de esa agenda roja que tanto atemoriza en Washington, ¿verdad? Entonces, en alguna medida eso es algo en común, ¿verdad? Bueno, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros Oscar Godoy, politólogo de nuestro país, para hacer una lectura sobre el mensaje del presidente Barack Obama en nuestro país y desde luego las palabras también pronunciadas por el presidente Mauricio Funes. Oscar, antes de pasar allá a los detalles específicos, algunas señales o lecturas políticas que son más estrictamente políticas, y es el hecho de lo que ha ocurrido. Bueno, este día se ha publicado un comunicado del FMLN en torno a la situación en Libia. Han condenado las acciones que están ocurriendo, las acciones militares que están ocurriendo en este momento sobre el territorio libio. ¿Qué es esto viniendo desde el FMLN? Digo porque evidentemente, me decía usted en el segmento anterior, lo que está haciendo el presidente Barack Obama o Estados Unidos, Washington, es potenciando a aquellos que obviamente han decidido caminar o transitar por un camino distinto al chavismo, por ejemplo. Pero entonces, ¿en qué plano queda el FMLN? Aún cuando hemos visto ayer a algunos funcionarios del FMLN en la cena que ofreció el presidente Funes al presidente Barack Obama en nuestro país, bueno, ahora han comunicado sobre el caso libio. ¿Qué es esto? ¿Ante qué se encuentra el FMLN? Bueno, el FMLN se encuentra ante una realidad que lo obliga a este tipo de acciones, ¿verdad? Recordemos que durante 2 semanas el FMLN estuvo haciendo un coqueteo, ¿verdad? Lingüístico, un coqueteo de medios, un coqueteo discursivo,
tratando en alguna medida de alabar un tanto al presidente Obama, ¿verdad? Una posición que en la militancia de izquierda tradicional y en la militancia ortodoxa del FMLN fue cuestionada, ¿verdad? Porque se apartaba del ideario y de la plataforma de comunicación tradicional del FMLN, ¿verdad? Un FMLN alabando a un presidente de los Estados Unidos era como un pecado grande que en la militancia caló fuerte, por un lado. Por otro lado, por mucha deferencia que mostró el FMLN durante estas 2 semanas previas a la venida del presidente Obama, el FMLN fue desconocido, ¿verdad? Totalmente en el discurso y en las elocuciones del presidente Obama, y entonces lo invisibilizó de tal manera que el FMLN tiene que hacerse ver, ¿verdad? En términos comunicacionales, para no dar un mensaje de deferencia opacada, ¿verdad? Esa es como la reacción, ¿verdad? Y Libia se presta precisamente a esa posibilidad de hacerse ver, ¿verdad? De hacerse ver más que todo a patrocinadores que están en el sur, ¿verdad? Aunque sea esto a toda costa. Digo a toda costa porque en lo que está ocurriendo en Libia justamente ahora no es para nada a comparación con lo que ocurrió en Irak, donde se tomaron decisiones y acciones unilaterales, además de que la base que fundamentó la intervención militar norteamericana en Irak era prácticamente insustentable, en tanto se habló hasta de mentiras. Pero en este caso está contando con resolución de Naciones Unidas, hay resolución incluso de la Liga Árabe. Entonces, ¿por qué habría desde la izquierda de nuestro país, particularmente el FMLN, un posicionamiento como ese? Porque es el flanco abierto que tienen los Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Y una forma del FMLN de mostrarse todavía como algo de izquierda es precisamente tocando un flanco adverso al régimen occidental, ¿verdad? Ese flanco que quedó visible ayer en la conferencia de prensa que dan los mandatarios, ¿verdad? Donde la prensa internacional, ¿verdad?, en ningún momento se refirió a aspectos de El Salvador, ni del presidente Funes, ni de la visita del presidente Obama. Exacto. El interés de la prensa internacional era Libia y la posición de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el FMLN ve la oportunidad de anclar su comunicación de corte electoral a esa comunicación que muestra la prensa internacional, ¿verdad?, para hacerse ver, ¿verdad? Ya el FMLN tendrá algún referentes históricos del FMLN y alguna cortesía deben tener ellos, aunque sea comunicacionalmente, ¿verdad? Aunque sea eso a toda costa, digo a toda costa porque bueno, ese planteamiento finalmente también contradice a Estados Unidos, donde viven 2.5 millones de salvadoreños, y por el otro lado implica para el FMLN un posicionamiento con países como Cuba, Venezuela, Bolivia y demás. Sí, recordemos que vamos hacia eventos electorales, ¿verdad? Y en esos eventos electorales los pragmatismos financieros, los pragmatismos económicos tienen que activarse, ¿verdad? Y recordemos que muchos de los financiamientos para las campañas locales en los partidos de izquierda vienen precisamente de Venezuela, ¿verdad? Y entonces hay que quedar bien con el donante en este caso, ¿verdad? Entonces esa comunicación tiene más que un sentido político, tiene un sentido pragmático electoral. Ahora, entremos a hablar ya en materia de los mensajes. ¿Cuál es el espíritu que usted analiza o recoge de manera fundamental de los discursos del día de ayer, para que entremos ya en los detalles, Óscar? Bueno, hay varias cosas que se reiteran en la comunicación del presidente Obama, y una es la que hay un relanzamiento de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, ¿verdad? Y que ese relanzamiento pasa por sustituir el enfoque paternalista y centrarlo en una relación de iguales y de socios, dice él. Algo que cuando uno lo analiza también se desfundamenta, porque El Salvador no es igual a Estados Unidos y Estados Unidos no es igual a El Salvador por muchísimas razones, ¿verdad? Es una visita entre homólogos, se dice, pero tampoco son homólogos, ¿verdad? El presidente Obama es el presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Y el presidente Funes es el presidente de uno de los países más cuestionados en el mundo y con indicadores de violencia, delincuencia y retraso totalmente alarmantes, ¿verdad? Entonces lo homólogo en este caso se diluye también. Lo otro es lo de socios estratégicos, ¿verdad? ¿Quién es más estratégico para quién, verdad? Sí, sí. El sentido de lo estratégico para El Salvador respecto a Estados Unidos son los financiamientos y los respaldos políticos que se pueden tener. Pero el sentido de lo estratégico para los Estados Unidos es que El Salvador puede formar parte, y de hecho forma parte, de la estrategia de disuasión y de neocontención hacia la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, básicamente.
En lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la influencia de Chávez, por ejemplo, hacia la región. Correcto, en todos los sentidos, porque recordemos que en donde hay partidos de izquierdas, gobiernos de izquierda, parecido a los de Chávez, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, es más posible que haya libre movilidad de personas de países que son antagonistas en términos terroristas hacia los Estados Unidos. La flexibilidad de aeropuertos, fronteras, carreteras y formas de desplazamiento están planteados dentro de las hipótesis de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en aquellos lugares, como en Colombia, por ejemplo, donde hay guerrillas que son también antagónicas al régimen y en las que también se promueve el narcotráfico y la proliferación de grupos armados, siempre constituye una hipótesis de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta visita es precisamente relacionada a la política de protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos, es en síntesis, ¿verdad? Y recordemos que los Estados Unidos en esta nueva era, en esta nueva fase, a diferencia de la Guerra Fría, hacen una contención desde la perspectiva de inversiones económicas que en alguna medida tiendan a reducir el flujo migratorio, que es parte de la amenaza también a los Estados Unidos, y que también logre desmontar y desactivar con las mismas fuerzas locales cualquier conato de organización de corte civil militar, ¿verdad? O de grupos armados que puedan amenazar más adelante, como lo que está pasando en México, por ejemplo. Perfecto, seguimos con ese análisis en unos minutos después de la pequeña pausa. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ahora, Oscar, ¿es correcto este camino que está siguiendo entonces Estados Unidos en el replanteamiento que está haciendo sobre la relación, una relación casi era perdida en la pasada administración con el presidente Bush? Ahora vemos más cercanía, más proximidad. ¿Ese replanteamiento será que va por el camino correcto? Sí, si nos posicionamos desde la perspectiva de los intereses propiamente de los norteamericanos, el camino es el adecuado, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, recordemos que es una institución transitoria, ¿verdad? Mientras que las instituciones en Estados Unidos tienen carácter permanente, ¿verdad? Y muchas de las grandes decisiones de política exterior son institucionales en el sentido estricto de la palabra. El presidente Obama no puede hacer más que eso, ¿verdad? Promover un relanzamiento de la relación con Latinoamérica, más que todo cuando Latinoamérica tiene puntos rojos, ¿verdad? Que no son del agrado de los Estados Unidos, y que desde esos puntos rojos también los países aprenden a ver hacia otras regiones del mundo en busca de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, recursos de países del Medio Oriente, recursos chinos, ese tipo de recursos, incluso para Centroamérica, recursos que vienen de Venezuela, que son en alguna medida políticamente determinantes, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos, como ya se ha dicho, y por cierto en una entrevista de la prensa gráfica lo estaba viendo, ya no es el único donante, ya no es el único oferente de recursos, ¿verdad? Hay otros, y eso plantea que los Estados Unidos tengan que competir por recursos. Entonces, la visita del presidente Obama es una avanzada precisamente para que los países como el nuestro no vean para otros lados y no comprometan su posición política y su actuar político con países que en alguna medida pueden antagonizar con los Estados Unidos. Esa es la pragmática de la política de los Estados Unidos.
Y eso implica entonces respaldar, como usted decía, en términos financieros económicos a estos países, porque el tema de la migración es otro factor. Sí. El presidente Funes reiteraba de la necesidad, por ejemplo, ya en el marco discursivo, de la necesidad justamente de generar otras condiciones locales para que los jóvenes no sigan viendo como una de las opciones emigrar hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos coincide con eso, me imagino. O sea. Sí, obviamente, ¿verdad? Porque el énfasis del discurso del presidente Obama es que los países busquen sus propias fuentes y sus propios recursos para hacer avanzar sus países, ¿verdad? Y que puedan promover el crecimiento y mucho más el desarrollo, ¿verdad? Que en ese sentido, bajo la hipótesis de los Estados Unidos, eso podría reducir el flujo migratorio, ¿verdad?, hacia el norte, que recordemos que para Estados Unidos el flujo migratorio tiene que ver con seguridad nacional también, ¿verdad? Y ya lo ha dicho el presidente Obama, ¿verdad? Nosotros somos un país de inmigrantes, pero de una migración controlada. En otro momento el presidente dice, ¿verdad? Y somos un país de leyes, dice. Entonces, y la ley le manda sacar a quien entre ilegalmente, ¿verdad? Lo único que ofrece el presidente Obama en ese contexto es decir que las redadas y las persecuciones de inmigrantes ilegales va a ser más humano, dice, pero nada más, ¿verdad? No se compromete. O sea, tampoco hay un compromiso de decir se van a disminuir o se van a evitar. No, dice que se va a cumplir la ley, y si a él la ley le manda capturar y deportar, lo va a hacer. Claro, pero es lo que ya están haciendo. ¿Verdad? Y entonces, y lo que se esperaba es que él dijera que no, que lo iba a reducir, pero no, él dice, somos un país de leyes, entonces lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y dice también, ¿verdad?, que una política migratoria integral no está en mis manos, ¿verdad? Es parte del lobby, del cabildeo interno con los otros partidos en los Estados Unidos, y que ahí no hay promesa, ¿verdad? Pero eso es lo que todo el mundo sabe, es decir, que esto de una reforma integral pasa necesariamente por el Senado y el Congreso norteamericano. Claro, y es poco probable que logre un consenso, ¿verdad? Recordemos que en ese sentido los norteamericanos están bien divididos, ¿verdad? Que hay un sector que ve en el mercado latino un potencial electoral, ¿verdad? Claro. Pero hay otro sector que no le interesa porque le gusta más estar consolidado con sus nativos, ¿verdad? Con sus propios ciudadanos originarios de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los recursos que viene a dar el presidente Obama, que si los vemos no es mucho dinero, ¿verdad? 200 millones para 5 o 7 países, depende cómo definamos Centroamérica, ¿verdad?, que es menos de lo que ya se ha recibido de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, finalmente son un promedio de $40 millones por cada 40 millones, por el caso. ¿verdad? Y los Estados Unidos han dado mucho más dinero para esto. Lo que pasa es que es un dinero que sirve también para viabilizar un mensaje. El presidente Obama dice que hay que trabajar con el sector privado, con los empresarios, que eso es lo que puede reactivar el país. El presidente Obama manda al presidente Funes a que sea pragmático y que no gobierne con ideología, sino que gobierne con el pragmatismo del mercado, desde el momento en que busca anclar gobierno con empresa privada, ¿verdad? Eso es fundamental en la comunicación que dio el presidente Obama. Ya vamos a entrar al detalle de ese punto, que creo que es interesante ponerlo en el relieve necesario. Pero bueno, veamos, Oscar, ¿será entonces, volviendo al punto migratorio, será que la gran deuda o lo que se podía haber esperado en el discurso del presidente Obama entonces tenía que ver con algún ofrecimiento, o simplemente lo que ocurrió era lo que justamente se esperaba, de que no hubieran grandes novedades en el tema de migratorio? Sí, yo creo que hay sectores que tienen expectativas, ¿verdad?, pero que no hacen lecturas objetivas de la realidad de los Estados Unidos, ¿verdad?, y que era obvio que no se iba a ofrecer más, ¿verdad? Claro, muchas organizaciones se hicieron ver, ¿verdad?, en ese planteamiento, creando una expectativa que no tenía, ¿verdad?, coherencia con la política exterior de los Estados Unidos. Perfecto, quedémonos en el punto. Cuando regresemos entremos más en el detalle sobre lo que tiene que ver con el tema de inversión, cuál es el enfoque que tiene Estados Unidos hacia El Salvador y cómo entonces, como decimos en buen salvadoreño, el presidente Funes debe tomar ese guante. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A ver, Oscar, en el marco del discurso que ha pronunciado el presidente Barack Obama en nuestro país ayer en Casa Presidencial con Mauricio Funes, como presidente de nuestro país, había algunas líneas que anotamos y que creo que vale la pena destacar. Por ejemplo, en el enfoque sobre la inversión en estos países, dice, en lugar de donantes y recipientes, estamos trabajando como socios, pero dice él, el presidente Obama, trataremos de movilizar la inversión privada y fomentar el asocio con el sector privado, porque los dos tienen tanto que ganar. Vuelvo entonces sobre un punto que ya usted abordaba, pero que me interesa que entremos más a profundidad. ¿Qué significa esto en el mensaje hacia el presidente Funes entonces? ¿Qué le están diciendo? Bueno, eso que dijo el presidente hay que integrarlo con lo que en otro momento dijo, de que hay que gobernar con pragmatismo y sin ideologías, ¿verdad? Cuando él hace esa alusión, ¿verdad?, cualquiera puede entender que lo que le está diciendo el presidente Obama al presidente Funes es que se separe de aquellas incidencias de corte ideológico que son antagónicas a los Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que en muchas ocasiones se dijo de que el presidente Obama, venía a hacer una visita al primer gobierno de izquierda en El Salvador. No existe tal cosa, no hay gobierno de izquierda en El Salvador. Aquí hay un gobierno que fue avanzado por la izquierda, pero controlado al final por una posición de derecha desde el presidente Funes. El contexto inmediato del país es un presidente Funes beligerante y confrontado con el sector privado, y eso amenaza la estabilidad política del país y amenaza la misma economía del país. Y un país estancado en lo económico y desinstitucionalizado y que ha perdido fuerza en su autoridad institucional, se vuelve cada vez más débil para aquellas fuerzas antagónicas al régimen occidental. En ese sentido, Obama le dice a Funes, ¿verdad?, vea más hacia la derecha y haga una alianza estratégica con los sectores privados, que son los que pueden movilizar inversiones y generar condiciones económicas favorables al desarrollo. En ese sentido le vamos a ayudar. Ese es el mensaje de fondo, ¿verdad? Obviamente... Perdón, Oscar, es una especie de... claro, es un lenguaje muy diplomático, ¿no? Muy diplomático. Pero uno intuye un poco, si es que en el fondo hay una especie de condicionamiento también, de que el presidente Obama está diciendo al presidente Funes, esto tampoco es de gratis, o sea, hay algún condicionamiento alrededor de eso. Sí lo hay, ¿verdad? Y siempre desde el velo diplomático, pero le están diciendo, no se pelee con el sector privado, ábrase al sector privado. Le están diciendo, su poder es relativo, ¿verdad? El capital siempre es un poder fundamental, y que el país camina si hay trabajo, si hay inversión, ¿verdad? Pero cuando un presidente antagoniza, como lo ha hecho el presidente Funes, con un sector de poder fundamental, los países se debilitan políticamente. El presidente Obama también le ha dicho al presidente Funes, fortalezca la institucionalidad del país. Esto es importante porque todos sabemos que en los últimos casi dos años, la desinstitucionalización de El Salvador ha sido acelerada, ¿verdad? La pérdida de la fuerza efectiva y la incidencia de las instituciones para promover desarrollo y estabilidad se ha debilitado. Le está hablando también de que se le va a dar una ayuda siempre y cuando promueva la transparencia y el buen gobierno, y eso, entre comillas, debe entenderse como que cesen las prácticas de corrupción y la tolerancia a la corrupción histórica y la corrupción vigente. Le está diciendo también que fortalezca las instituciones y que promueva estrategias de mercado para generar la estabilidad económica y dinamizar todo el espectro del mercado. Pero entonces tiene sentido cuando el presidente Funes intenta en algún momento, y lo reconoce públicamente, de que estaba haciendo un esfuerzo por tomarse una foto y mandar un mensaje de unidad al presidente Obama, en tanto podía estar en esa foto los expresidentes de la República. Sí, eso era obvio, ¿verdad? Cualquier persona con un mínimo de entendimiento sabía que lo del tal comité consultivo era una maniobra de comunicación que buscaba trasladar un mensaje de unidad, de liderazgo y de control, ¿verdad? Lo que ocurrió fue adverso, ¿verdad? Tres presidentes que no asisten a las reuniones, ¿verdad? Entonces le reducen el perfil y el estatus a la comisión porque captan que lo que hay es un interés
de una maniobra en un momento político, en otro momento comunicacional y más adelante de tipo electoral. Recordemos que vamos a procesos electorales y el presidente Funes en algún momento se ha mostrado muy débil, ¿verdad? Él antagoniza, pero en la medida en que antagoniza se debilita, no es un contendente que se fortalece en el pleito, ¿verdad? Al final termina reducido y termina pidiendo disculpas así en una medida tácita y que sabemos que es un presidente que no ha tenido oposición. El gobierno del presidente Funes no ha tenido oposición. Hasta hoy no ha tenido oposición. Porque habrá que ver qué ocurre en 2012. Sí, lo que ha tenido es resistencia, pero la resistencia se la ha dado el sector privado en aspectos fundamentales de política tributaria, ¿verdad? Pero oposición sistemática no lo hay, como lo han tenido otros presidentes, ¿verdad? Por ejemplo, antes los presidentes tenían una fuerte crítica permanente de parte de sectores académicos, como por ejemplo la UCA, la FESPAD y otras parecidas, ¿verdad? Hoy que algunas de estas entidades, están vinculadas al gobierno, se silenciaron y dejan de ser un antagonista a las ideas, a las propuestas y a las acciones del gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando el proceso electoral se abra, ¿verdad? Y ahí donde tiene sentido que los presidentes de Arena no hayan ido al comité consultivo, ¿verdad? Porque un comité consultivo de este tipo podía también ser una maniobra para evitar que el presidente tuviera oposición más adelante, ¿verdad? Entonces la comunicación lo que nos dice es que no, la oposición está planteada para dentro de pocos días. Bueno, hacemos otra pequeña pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Learn. Vuelvo sobre un planteamiento una pregunta más bien que he formulado siempre a nuestros invitados esta semana a propósito del análisis que hemos tenido sobre la visita del presidente Barack Obama a nuestro país, Oscar, y es cómo lo interpretará o cómo lo estará viendo Estados Unidos, por ejemplo. Saben perfectamente que cualquier ayuda hacia el presidente Funes, en la medida en que se potencia, en un momento determinado también se puede potenciar el FMLN. El FMLN ha dicho, si le va bien al presidente Funes en esta gestión, nos va bien a nosotros en términos electorales, desde luego. Pero entonces, ¿cómo queda esa relación? O sea, ¿es que todo esto no pasa por ahí o hay algunos cálculos de ese tipo incluso? Sí, la verdad es que desde que este gobierno se funda, se vuelve complejo por cómo se organiza, ¿verdad? En la medida en que uno va desmenuzando cómo está estructurado el gobierno, uno ve varias facetas. En primer lugar, un presidente que empieza a gobernar sin partido y un partido que accede al gobierno, pero no en carácter determinante o incidente, ¿verdad? Sino que hay como un reparto de las estructuras del Estado, del gobierno, y que la línea general del gobierno no es un enfoque de izquierda, ¿verdad? A estas alturas yo no creo que ni siquiera sea un enfoque socialdemócrata, ¿verdad? Este es un gobierno ideológicamente ecléctico, ¿verdad? Y por eso hay tantas tensiones de grupos. Lo otro es que estamos por primera vez en la historia ante un formato en el que el presidente no es el experto en gobierno, ¿verdad? O el que asume el liderazgo estratégico de la conducción del gobierno. Cuando uno ve cómo se resuelven los asuntos del país, cómo se resuelven las crisis y cómo se promueven las iniciativas,
uno ve inmediatamente un nombre y se llama Hato Asbun, que en muchos círculos académicos e intelectuales el verdadero presidente, porque define, determina, conduce, es Hato Asbun. Que es un hombre del FMLN. Es un hombre, pero muy cercano también al presidente pero Funes. tampoco es tan orgánico del FMLN. Es un hombre vinculado al FMLN, pero con carácter y agenda propia. Entonces, ahí uno ubica el verdadero estratega del gobierno. Y uno ve siempre al presidente Funes haciendo una labor de comunicación, ¿verdad? De comunicación política de la gestión del gobierno. Y vemos ministros, por un lado, que tienen capacidades, pero también por otros lados uno ve ministros con pocas capacidades. ¿Por qué me refiero a esto? Porque lo que uno percibe en el gobierno es que no hay consistencia estratégica, ni hay una definición clara de cuáles son las orientaciones de política pública en sentido estricto que puedan hacer avanzar a El Salvador, como dicen algunos ideólogos, hacer mover el bloque histórico en El Salvador en el sentido positivo. Lo que hay es un gobierno que reacciona ante coyunturas y que tiene que estar paliando permanentemente las reacciones adversas de los diferentes grupos de interés. También vemos que es un gobierno que al final termina cediendo ante la fuerza, ¿verdad? Y un gobierno que su gran logro reciente es sacar buses del centro, por ejemplo, que es interesante ver que el aparato de gobierno le apuesta más a hacer gestión municipal, ¿verdad? Pero eso tiene que ver más de un enfoque incluso de carácter electoral, que tiene que ver con quitarle banderas al proyecto de Norma Quijano. A Norma Quijano, pero uno no espera que un aparato de gobierno sirva para esas cosas, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? El buen gobierno indicaría que el presidente pudiera poner recursos, acciones y apoyos para el alcalde en este caso. Eso es lo que se esperaría en buen gobierno, ¿verdad? Pero no tomar esas banderas como lo central de la gran estrategia. Entonces, este gobierno es heterogéneo en ese sentido, y también es heterogéneo en cuanto a la visión misma de cuál es el modelo de país que se busca. Esas cosas no están muy claras. Oscar, ¿la visita del presidente Barack Obama ha marcado un antes y un después en la relación del presidente Funes con el FMLN, o simplemente lo que vamos a tener es más de lo mismo en esa relación? Yo creo que vamos a seguir viendo la tensión y la distensión entre el presidente y el FMLN. Lo que va a determinar esto es que vamos a un pronto evento electoral y ni al FMLN le conviene pelearse con el gobierno, porque entonces puede poner en riesgo el acceso a recursos institucionales que son claves para hacer elecciones, ¿verdad? Y tampoco al presidente le conviene entrar en un antagonismo con el FMLN, porque eso puede vulnerarlo y la derecha también puede aprovechar esa circunstancia y esa coyuntura también para hacer golpes electorales, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver cuánta sensatez hay en las partes, ¿verdad? Yo espero que el presidente Funes trascienda en su modo de hacer las cosas, ¿verdad? El presidente Funes es un gobierno de frases hechas y de discursos elaborados, ¿verdad? Pero que la pragmática en el terreno lo desestabiliza y lo obliga al final, ¿verdad? La fuerza de la calle y la fuerza de los poderes fácticos al final terminan determinándolo, valga el juego de palabras. Ahora, pero el presidente Funes no puede gobernar, por ejemplo, sin el apoyo del FMLN, y en momentos determinados obviamente ha sido clave también el apoyo de Ghana. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para manejar? O sea, hay que tener muchísima habilidad política para poder manejar todas esas tensiones que se derivan de lecturas políticas. Sí, definitivamente, por eso decía, hay que ver cuánta sensatez hay en las partes, ¿verdad? Porque todos necesitan a todos en este caso. El caso del FMLN pues tiene una instituciones suficientes para avanzar en su proyecto electoral, ¿verdad? Y el presidente Funes también, él juega mucho a la imagen, ¿verdad? Y pasar a la historia como un presidente efectivo es un ideal para cualquiera, ¿verdad? Y obviamente para él. Bien, nos quedamos en el punto y hacemos otra pausa comercial. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental.
Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A veces sale con jugadas que según él son inteligentes. Sí, ahorita vamos. Oscar, prácticamente al cierre de las intervenciones de los presidentes el día de ayer en Casa Presidencial, el presidente Funes retomó un planteamiento que me parece interesante porque él hizo énfasis y desde luego me imagino que la idea era justamente que el presidente Obama lo escuchara también y desde luego todo el país, cuando reiteró de que se tiene que lograr un pacto fiscal para hacer llegar más recursos y apoyar el combate a la exclusión social. Él decía que la meta trazada como gobierno era cerrar el quinquenio con prácticamente un 17% del PIB de carga tributaria. Pero este es un tema que es el que lo ha mantenido tensionado y distanciado con el sector privado. Entonces, no sé cómo se puede entender todo esto. Pues porque el presidente Obama al principio de su planteamiento dice la necesidad de acercamiento, el tema de inversión, pero el papel que juegan, la importancia del papel que juegan los actores privados dentro de esto. Pero al final el presidente Funes cierra reiterando sobre el aumento de la carga tributaria, pero del pacto fiscal. Cuando hay una tensión clarísima con el sector privado que le dice, bueno, lo que ustedes están haciendo es un paquete fiscal, no es un pacto, porque queremos cuentas claras. Es que a mí me pareció ese momento como un intento de maniobra comunicacional que buscaba en alguna medida mostrarse ante el presidente Obama como un gobierno eficiente que va a extraer más recursos, ¿verdad?, por la vía del tributo para financiar las operaciones de Estado. Pero el presidente quería, obviamente, que el presidente Obama se diera cuenta de eso. Quería que se diera cuenta, ¿verdad?, como buscando respaldo, ¿verdad? En la idealización del presidente Funes quizá hubiera esperado que el presidente Obama le dijera que sí, que eso estaba bueno y que hubiera exhortado a los empresarios, algo que Obama no iba a hacer nunca, ¿verdad? Sin embargo, también pone en agenda de nuevo un tema que genera fricciones, ¿verdad?, entre el gobierno y el sector privado. Es un tema al que el presidente Funes se había estado cediendo últimamente, ¿verdad? Y ahí uno capta un lenguaje ambiguo y una comunicación ambigua, porque él dice, pacto fiscal no es más impuestos, ¿verdad? Pero cuando uno lee entre líneas su discurso, pacto fiscal va orientado hacia eso. Bueno, aumentar la carga tributaria al 17% no puede pasar si no es por aumentar si no es por la vía del tributo, ¿verdad? Lo otro es que hemos visto un gobierno voraz en el tema de captar recursos del sector privado, algo a lo que yo no me opondría, ¿verdad? El problema es que este es un gobierno que no es eficiente, ¿verdad? Y tiene mucho despilfarro, aparte de que no se sabe hacia dónde va. Cualquier inversionista sensato se sentiría un poco alerta si le dicen que va a pagar más impuestos, pero que esos más impuestos que va a pagar va a terminar a la bolsa de los grupos que cada vez están pidiendo más aumento, más beneficios, y a instituciones que despilfarran recursos, ¿verdad? Yo creo que un pacto fiscal puede tener sentido y legitimidad si primero se dan muestras de que se lucha contra la corrupción, si se dan muestras de que hay transparencia y que hay eficiencia en el manejo de los asuntos del Estado. Bueno, pero también esto deberá pasar por digamos, bueno, lo que usted decía, justamente el tema de la transparencia, pero también por dar otras señales más claras. Sí, y por ejemplo, la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Este gobierno habló siempre de luchar contra la corrupción, ¿verdad? Pero las alianzas políticas que establece en el camino le aseguran a uno que no va a haber tal lucha contra la corrupción. Por otro lado, los despilfarros en recursos del Estado, que son formas de corrupción también, ¿verdad?
no están siendo resueltas, ¿verdad? Entonces, eso crea una barrera para lograr legitimidad en cualquier intento de captar más recursos del sector privado. Pero entonces, lo que veremos en adelante al escuchar este planteamiento del presidente Funes es que seguirá la atención Sí. y la discusión sobre ese tema del pacto fiscal o paquete fiscal, como llama el sector privado. Recordemos que el asunto de extraer recursos del sector privado por la vía de impuestos tiene varias significaciones. En primer lugar, refleja la voracidad del gobierno para atraer dinero, pero no ofreciendo a cambio cosas relevantes para la población. Si a la gente le dicen, mire, se van a pagar más impuestos, porque al final nosotros terminamos pagando los impuestos, la empresa lo traslada, claro. El consumidor es el que paga. Si el gobierno dice, mire, vamos a tener más impuestos, pero usted va a tener mejores carreteras, mejores servicios de educación, de salud, etcétera, pero lo que uno ve es que hay despilfarro, ¿verdad? Y que se ahorran o se captan 20, 30 millones por acá, pero salen por otro lado para pagarle, por ejemplo, a empleados públicos que ya ganan bastante y que están pidiendo más, ¿verdad? Esa es una de las cosas que se cuestionan. Ahora, pero hay un tema también que no se puede pasar por alto y es el de ejecución presupuestaria. El año pasado la ejecución presupuestaria no fue la más feliz de los últimos años en este país. Entonces, que uno nos explica, dice, bueno, si ahí está el recurso financiero, ¿cómo es que no hay posibilidades de poder distribuir ese dinero para los proyectos a nivel nacional? Y es que eso es lo que hay que decir también, ¿verdad? Que por mucho dinero que le entre a este gobierno, ¿verdad? Un alto porcentaje, quizás 40, 45% de estos fondos se diluyen entre las burocracias, ¿verdad? Muchos dineros también sirven para la corrupción, ¿verdad? Y para pagar esas campañas masivas de comunicación para mantener la imagen del presidente, ¿verdad? Entonces, al final, lo que llega en términos de servicios específicos, de servicios públicos específicos, es mínimo. De ahí que 200, 300 millones que vaya a dar el presidente Obama, que ya dijimos que son 40, ¿verdad? Realmente no van a tener una incidencia alarmante, ¿verdad? Así significativa para la gente. La gente no debe esperar mucho de estos recursos. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial y volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En el Facebook, José Gutiérrez nos está haciendo una consulta, Oscar, que tiene que ver con otros matices, con otros detalles de esta visita, pero que, bueno, me piden acá que le haga la consulta. Dice sobre los invitados a la cena en honor al presidente Obama, y viendo las imágenes me llama la atención no ver a ningún líder de la Iglesia Evangélica de El Salvador. Decían en algunos medios que estaban todos los sectores representativos de nuestro país. ¿Será que no invitaron a ningún pastor o será que ningún pastor, si el caso que fue invitado, no quiso asistir? Le agradeceré pueda retomar esta inquietud por dos razones. Dice, el pueblo cristiano evangélico representa más del 40% de la población salvadoreña según un estudio de la UCA. Si es así, Casa Presidencial ha cometido una gravísima falta de respeto a este importante sector de la sociedad salvadoreña, ignorando a sus representantes. Pues si vimos al arzobispo y si algún pastor fue invitado y se negó a asistir, es una falta de respeto al presidente, lo cual es antibíblico. Gracias por su respuesta. Bueno, recordemos que la Iglesia Católica es la iglesia oficial, se puede decir, ¿verdad? Constitucionalmente hablando, ¿verdad? Y que la agenda en estos casos no la determina el presidente de la República, sino que la define el presidente visitante, ¿verdad? Y yo creo que la llegada, por ejemplo, a la cripta de Monseñor Romero era un simbolismo, ¿verdad?, más político que religioso, ¿verdad? Era como la señal de un presidente
de los Estados Unidos que busca distanciarse de los errores del pasado, de las políticas que vivimos durante la guerra, ¿verdad? Ese es el simbolismo, más que religioso, tiene un sentido político. Lo otro es que es una agenda más formal que otra cosa, y quien invitaba a la iglesia evangélica a eventos era el presidente Saca, ¿verdad? No recuerdo otro presidente que haya tenido esa deferencia, ¿verdad? El presidente Funes es un poco más institucional en ese sentido, y por eso es que uno ve a la Iglesia Católica como un referente en este caso, ¿verdad? Lo ideal sería que en esa cena hubieran estado representados todos los cristianismos evangélicos, católicos, mormones, gnósticos, porque eso es algo que hay que decir, ¿verdad? No hay un cristianismo así a secas, ¿verdad? Hay cristianismo, ¿verdad? Pero hubiera sido bueno que todos hubieran tenido una representación, ¿verdad? Sin embargo, estos eventos son de agenda rápida y de limitaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, porque estamos ya concluyendo sobre la entrevista, el tiempo se nos está agotando, Oscar, entonces, ¿cómo cerramos en la síntesis de lo que ha sido la visita, especialmente del contenido del mensaje? Bueno, el mensaje sigue siendo eso, ¿verdad? Un relanzamiento de la política exterior de los Estados Unidos para América Latina, una comunicación más de distensión que de contención, como siempre lo ha sido, una comunicación política que muestra apertura a aquellos países y gobiernos que se adhieren a los valores y conceptos de la democracia occidental, una visita que se convierte en algunos casos como un vínculo estratégico en materia de recursos, energías y poderes políticos, y en el caso de El Salvador una visita de cortesía, ¿verdad?, para dar un respaldo fuerte en política a un presidente que ha estado antagonizado con los sectores fundamentales del país en El Salvador. Eso podría ser en resumen. Y una agenda de la visita que siempre va a estar ligada a mantener vigente los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es fundamentalmente lo que usted rescata. Eso entonces, es fundamentalmente como yo podría hacer la síntesis de todo esto. Pero bien, entonces, ¿cómo queda El Salvador después de esto? Queda igual, ¿verdad? Queda con mucha comunicación, con mucha expectativa, con mucha esperanza, pero como decía aquella canción, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Recogieron la basura. Aquella canción remozaron el centro de El Salvador. El centro y todo, ¿verdad? Pero al final, que se acabó la fiesta, todo sigue igual, ¿verdad? Cada quien a lo suyo. El gobierno, el presidente queda comprometido, eso sí, comprometido. El FMLN quedó invisibilizado en la visita y tiene también que hacer lo suyo para hacerse ver, no sé de qué modo. Un sector privado que tuvo muchas menciones en el discurso presidencial, ¿verdad? Y un pueblo salvadoreño que comienza después a preguntarse ¿y qué pasó? ¿Y qué vamos a tener nosotros? ¿Verdad? Porque después de toda esta 3-4 días de eclipse de la realidad nacional, volvemos a la gasolina cara, a la comida cara, al desempleo, a los salarios bajos, a la poca inversión, volvemos a la realidad concreta. Eso es. O sea, los días de foto en este país duran muy poco, ¿no? O sea, claro, ¿verdad? Rápido, o sea, la noticia es... Se apagan las luces, se guardan las cámaras, el presidente va al tema de Libia y a la política interna de los Estados Unidos. Bueno, perfecto. Oscar, muy gentil. Gracias por el tiempo. Mucho gusto. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen.
Miércoles 23 de marzo de 2011, nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas, Estados Unidos. Les recuerdo a ustedes que pueden participar con su pregunta o su comentario. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó ayer a eso de las 12:20 del mediodía y tras su llegada ha desarrollado una agenda que incluyó la visita a la cripta donde descansan los restos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El contenido esencial de la visita ha estado marcada por la reiteración de las iniciativas de prosperidad y desarrollo desde Estados Unidos hacia la región, pero un nuevo enfoque alejado de las políticas paternalistas. En ese contexto, el presidente Obama ha reiterado que tratarán de movilizar la inversión privada y fomentar el asocio con el sector privado en nuestro país. Antes de presentarles esta mañana a nuestro invitado que está con nosotros para hacer el análisis de esa visita, quiero presentarles a ustedes o dejarles una nota que ha elaborado Guillermo Berríos de los discursos principales que se han ofrecido entre el presidente Barack Obama y también el presidente Mauricio Funes en Casa Presidencial. Veamos. Presidente Obama y ocasionalmente al presidente Lula, ¿verdad? En sentido general, la visita constituye un respaldo y una reafirmación de los lazos históricos que los Estados Unidos tienen con El Salvador. Ahora, bueno, de hecho el presidente Funes en el marco de su discurso que ha ofrecido, él reiteraba sobre el hecho de que el presidente Obama venía de dos países con los que él tiene mucha identidad, que es el caso chileno y también el brasileño. Con Chile ha habido menos referencias, pero bueno, ahora sí lo incluyó el presidente Funes. O sea, va en la línea entonces de lo que usted planteaba, de que tiene que ver con el posicionamiento del presidente Funes. Es decir, podemos pensar entonces que Estados Unidos está reconociendo ese hecho y está valorando como tal esa decisión del presidente Funes de sí, por qué carril caminar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Recordemos que la relación con Brasil y con Chile y El Salvador tiene algo en común. Y lo común es que Brasil pasa ya por una etapa en que tuvo un gobierno de izquierda, pero no una izquierda a ultranza, sino que una izquierda moderada que logra una alianza con el capital fundamental de Brasil y promueve un estilo de gobierno que más podría tipificarse como un gobierno socialdemócrata, ¿verdad? El caso de la presidenta Dilma Rousseff, que también hace un giro pragmático después de Lula, ¿verdad? Alejándose de esa agenda controversial con Irán específicamente, y eso atrae a los Estados Unidos. Y en el caso de Chile, que viene de gobierno de corte socialista moderada también, y es tomada de nuevo por bloques en el poder que son más de derecha. Esos son eventos parecidos, y en El Salvador, el presidente Funes también quedó de los delincuentes que se encuentran en la pobreza y la exclusión en la que viven muchos jóvenes. El mandatario volvió sobre el pacto fiscal que lo ha enfrentado con el sector privado. Más recursos al fisco para poder echar a andar estos proyectos de la reactivación económica, pero también de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El gobernante norteamericano concluye una gira que lo ha llevado por Brasil y Chile, dos países con los cuales el presidente Funes ha reiterado que son sus referentes. Informó para Univisión Los Ángeles 34, Carlemi Salinas, La Prensa Gráfica. Bien, precisamente para hacer un análisis de fondo del contenido del mensaje del mandatario norteamericano, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Óscar Godoy. Él es un reconocido politólogo y académico de nuestro país. Óscar, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William. Buenos días, salvadoreños. Bueno, Óscar, para comenzar, antes de entrar a los detalles, en términos generales, ¿cómo considera esta visita? Bueno, mi apreciación es que la visita es bastante simbólica en el sentido de que El Salvador no tiene el perfil ni el estatus de Brasil, ni mucho menos de Chile. En ese sentido, El Salvador ha sido un país escogido en la agenda del presidente Obama como una cortesía, ¿verdad?, que puede interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? Una de esas maneras es que puede significar un respaldo a un gobierno que pudo contenerse ante la posibilidad de girar hacia el sur o girar hacia la izquierda en el sentido en que la conocemos,
hacia un presidente que adoptó un posicionamiento en un modelo de democracia más occidental, y como el mismo presidente Funes lo ha dicho siempre, ¿verdad? Teniendo como referente esa empresa por un modelo de gobierno que se aparta también de esa agenda roja que tanto atemoriza en Washington, ¿verdad? Entonces, en alguna medida eso es algo en común, ¿verdad? Bueno, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos. Con el Seguro Salud de ACE Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros Oscar Godoy, politólogo de nuestro país, para hacer una lectura sobre el mensaje del presidente Barack Obama en nuestro país y desde luego las palabras también pronunciadas por el presidente Mauricio Funes. Oscar, antes de pasar allá a los detalles específicos, algunas señales. El quinto presidente de Estados Unidos que visita El Salvador. En esta oportunidad, el mandatario destacó el logro del país en la reducción de la pobreza y haberse convertido en una de las 4 naciones socias para el crecimiento en el marco de una nueva visión de cooperación desde Norteamérica. Como el socio comercial más grande de El Salvador, vamos a ayudar a identificar reformas que movilicen la inversión privada, aumenten el comercio y crean oportunidades para el pueblo salvadoreño. Y uno de los pasos más importantes es fomentar la sociedad entre el gobierno y el sector privado, porque los dos tienen tanto para ganar cuando la gente se eleva de la pobreza y contribuye a la prosperidad de su país. Sobre el tema migratorio no hubo ningún anuncio de trascendencia, en tanto el presidente Obama ha dicho que aspira a una reforma integral que depende de un acuerdo bipartidista en el Congreso. El tema de seguridad de la región y la influencia del narcotráfico apareció en la agenda y también un ofrecimiento del presidente Obama. La nueva Asociación de Seguridad Ciudadana Centroamericana que voy a anunciar hoy, vamos a centrar $200 millones para apoyar esfuerzos en la región, incluyendo las fuerzas sociales y económicas que impulsan a los jóvenes a la criminalidad. Vamos a ayudar a fortalecer los tribunales, los grupos de sociedad civil y las instituciones que apoyan el Estado de Derecho. He expuesto al presidente Obama la disposición de mi gobierno de continuar liderando los esfuerzos de integración centroamericana en torno a una estrategia de seguridad conjunta. Le insistí que el tema del crimen organizado, la narcoactividad, la inseguridad ciudadana no es un tema que ocupe solo a El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua aisladamente, ni siquiera México o a Colombia. Es un tema que nos ocupa como región. En la conferencia conjunta, el presidente Funes reiteró que de nada sirve la represión si no se elimina el terreno federal.